Bienvenidos a la segunda parte de nuestro segundo módulo dentro del programa de fortalecimiento de capacidades didácticas. En esta sesión nos enfocaremos en las habilidades para aprender y en las inteligencias múltiples. Mi nombre es Mónica Franco Pombo, soy doctora en educación y la facilitadora de este programa. Hoy veremos cómo potenciar las inteligencias múltiples y qué ocurre con la atención a la diversidad. Luego de haber visto la teoría de Gardner y la tipología de las inteligencias múltiples, ustedes se preguntarán qué deben saber y qué deben hacer para aplicarlas adecuadamente. Responderemos a ello a lo largo de esta sesión. ¿Cómo potenciar las inteligencias múltiples? ¿Qué debo saber y qué debo hacer? Ciertamente es un desafío mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y de qué manera? Potenciando los aspectos de la inteligencia que ellos dominan y además desarrollando otros tipos de inteligencia en ellos. Ahora veremos cómo hacerlo. Comenzaremos por la inteligencia lingüística. ¿Por qué? Porque es la que debemos dominar para comunicarnos con eficiencia. No solo permite que accedamos al conocimiento, sino que también instrumenta otro tipo de experiencias como las interacciones sociales, la verbalización de las emociones y opiniones y sentimientos, y es la que nos ayuda en la construcción de nuevas informaciones. Para desarrollarla, podemos utilizar actividades como la construcción de historias, la escritura de un diario, la realización de publicaciones, exposiciones orales, recitales de obras teatrales, poesía o debates. Usar juegos de palabras y practicar la lectura comprensiva de forma oral y escrita. Habíamos dicho que la lingüística y la lógico-matemática son las inteligencias que más se enfatizan en la escuela tradicional. Y esto es una realidad, aunque no necesariamente se haga bien. Según Gardner, la inteligencia lógico-matemática es la capacidad de realizar operaciones numéricas y ejecutar la abstracción y el razonamiento lógico. Quienes han logrado desarrollar este tipo de inteligencia son hábiles en la resolución de problemas relacionados con funciones matemáticas, operaciones de cálculo, en los procesos de deducción y en la organización de conceptos, actividades, tareas e información. Para desarrollarla, podemos diseñar problemas cotidianos que se resuelvan con el uso de diagramas, relacionando la causa y el efecto, identificando patrones y estableciendo diferencias y similitudes. El tercer tipo de inteligencia sobre el que hablaremos es el espacial, y la tienen los estudiantes que procesan la información en 2 y 3 dimensiones. Tienen habilidades para visualizar, imaginar y representar sus ideas por medio de imágenes posicionadas en su memoria. Además, son personas que manejan aspectos como la línea, forma, figura, espacio, color y la relación entre ellos. Este tipo de alumnos piensa visualizando imágenes, fotografías, dibujos, etc. Puede recordarles, activarlas en su memoria y crear nuevas formas a partir de ellas. Será entonces importante incluir actividades como dibujos, armado de maquetas, representaciones gráficas de mapas, entre otras. La inteligencia corporal o kinestésica identifica habilidades cognitivas que coordinan mente y cuerpo, de tal forma que resaltan por su velocidad y equilibrio. Controlan y gestionan los movimientos del cuerpo de la motricidad fina hasta la gruesa. Se destacan en la danza, el deporte, la actuación, entre otros campos. Las personas con este tipo de inteligencia logran potenciar la conectividad cerebral y la capacidad cognitiva, lo cual les permite tomar conciencia y control corporal, además de optimizar las capacidades de su propio cuerpo y utilizarlo como vehículo de expresión. La inteligencia musical es la que tienen los individuos para apreciar, percibir, interpretar o componer distintas piezas musicales. Incluye además las habilidades para cantar, componer o tocar instrumentos musicales. Podemos incentivarla por medio de la apreciación de piezas musicales de distintos géneros, el aprendizaje de instrumentos como la flauta, la guitarra o el xilófono, la inclusión de musicalización en el montaje de representaciones de roles, entre otras ideas. La inteligencia interpersonal
es aquella que engloba un conjunto de aptitudes y actitudes que un individuo pone en práctica en los vínculos que establece con otras personas. Su objetivo primordial es entender a los demás basándose en la empatía, en la armonía con sus semejantes. Esta inteligencia permite a los individuos gestionar con éxito sus relaciones con los demás. Implica entender rápidamente sus intenciones, conectar con sus deseos, elaborar distinciones y cualquier otro tipo de aproximaciones al contacto social con otras personas. Se presenta con énfasis en las personas con dotes de liderazgo. Podemos tener opciones para desarrollar este tipo de inteligencia cuando planteamos una situación cotidiana para debatir, cuando creamos círculos de trabajo, cuando elegimos responsables para distintas tareas. Por otro lado, la inteligencia intrapersonal es el nivel de conciencia que tienen los sujetos sobre sus propias capacidades y limitaciones. Supone una habilidad para, de forma racional, comprender y manejar con equilibrio las emociones y transitar con eficiencia hacia un verdadero autoanálisis. Las personas en las que se destaca este tipo de inteligencia tienen dominio sobre su esfera emocional y por lo tanto tienen una autoimagen precisa y objetiva. Aunque parezca que no es posible desarrollarla escolarmente, todo ejercicio de meditación o de reflexión sobre acciones o tipos de conducta propios o ajenos contribuirá al desarrollo de este tipo de inteligencia. Finalmente, la inteligencia naturalista está determinada por la capacidad que tienen los seres humanos para relacionarse con el entorno, reconociendo los elementos que lo integran, analizándolos mediante comparaciones y distinciones, pero también con la posibilidad de establecer grupos y categorías de especies, animales y vegetales. En la época en que vivimos, la inteligencia naturalista lleva a niños, adolescentes y adultos a amar y a cuidar la naturaleza, incluidas todas sus especies. La preocupación por el cuidado del ambiente, que es un tema transversal en el currículum, brinda numerosas oportunidades para trabajar en el fortalecimiento de este tipo de inteligencias. La inteligencia naturalista produce aprendizajes significativos porque los estudiantes son capaces de recoger información, seleccionar los datos de interés, organizarlos y establecer relaciones entre ellos y sus conocimientos previos en un proceso asociativo que crea nueva información y la registra. Concluimos en que la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el aula parte del reconocimiento de la existencia de variados tipos de inteligencia que se vinculan con la forma en cómo aprenden nuestros estudiantes. Entonces, si todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, el docente deberá utilizar diversas estrategias personalizadas según cada tipo de inteligencia predominante en ellos. No olvides las 6 claves para trabajar las inteligencias múltiples. Veamos el gráfico. Cada uno de estos tipos de inteligencias pueden y deben ser desarrollados durante nuestra gestión como docentes en el aula. Estoy segura de que ya pensaron en muchas actividades para proyectar clases que logren su desarrollo. Este es un extracto del texto de Blanca Nadal Vivas, docente de la Universidad de Baleares. Las inteligencias múltiples como una estrategia didáctica para atender a la diversidad y aprovechar el potencial de todos los alumnos. Ahora vamos a entrar a un nuevo punto que ya lo habíamos anticipado. Enfoque de las inteligencias múltiples para todos. ¿Qué ocurre con la atención a la diversidad? Una escuela enfocada en la teoría de las inteligencias múltiples reconoce y valora la diversidad, promueve y ejerce el respeto a las diferencias individuales en ella. Los maestros se preocupan por conocer y atender a sus estudiantes, teniendo en cuenta los perfiles de inteligencia para ofrecerles situaciones de aprendizajes de acuerdo con sus necesidades. Este enfoque parte del reconocimiento de que no todos los estudiantes tienen los mismos intereses y capacidades. Asimismo, se enfatiza en que los estudiantes, de acuerdo con sus motivaciones y habilidades, se enfrentan al proceso de aprendizaje de una forma diferente.
En consecuencia, la escuela actual no puede pretender diseñar y ejecutar situaciones de aprendizajes homogéneas. Debe, en cambio, promover y aplicar estrategias diversas que ofrezcan a los alumnos experiencias de aprendizaje que estimulen, desarrollen y valoren las capacidades que expresan tipos de inteligencias diferentes. Armstrong, por su parte, nos proporciona información de gran utilidad para conocer las inclinaciones intelectuales de los alumnos, aportándonos información sobre su manera de pensar, sobre sus gustos y preferencias y sobre lo que necesita cada uno de ellos para acceder al conocimiento y aprender de manera significativa. Así, brinda pautas para ofrecer una educación personalizada que dé respuesta a las necesidades de todos ellos. Veamos una tabla que resume la propuesta de Armstrong. No debemos perder de vista el principio de la teoría de Gardner. Todos tenemos talentos y habilidades y esta es una perspectiva que nos aleja del paradigma en educación especial orientada hacia los déficits. Es por esto que Armstrong afirma que las implicaciones educativas de esta teoría de las inteligencias múltiples desplazará a la educación especial hacia un paradigma de crecimiento y facilitará un mayor grado de cooperación entre la educación especial y la educación regular. Así, las clases de inteligencias múltiples se convertirán en el entorno menos restrictivo para todos los alumnos con necesidades especiales. Conozcamos por qué, analizando el siguiente esquema. ¿Qué piensan ustedes? ¿No les parece más que adecuada la postura de Armstrong? Los dejo reflexionando sobre esto para la siguiente sesión.